Buenos días, chicos. Como saben, vamos a ver hoy el día de la parte estadística de su práctica 6. Esto de acuerdo a los lineamientos de la NOM 177. Voy a compartir pantalla. ¿Ya la ven? Sí, maestra. Sí, ya se ve. ¿Grabamos la explicación, Angélica? No. ¿Qué pasó, Sandra? Que si grabamos la presentación. Pues yo creo que sí, para que ellos puedan repasarlo. Ok, la voy a grabar Recording in progress. en la nube. Sí, muchas gracias. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la parte del análisis estadístico de la práctica 6, que corresponde a un estudio de bioequivalencia. Y bueno, todo esto en el marco de la NOM 177. Y bueno, como introducción, primero vamos a hablar qué es la bioequivalencia, que en realidad es un estudio que es rigurosamente diseñado y éticamente validado, que tiene el objetivo de establecer la biodisponibilidad de dos formulaciones farmacéuticas semejantes. En este caso, nosotros estamos utilizando equivalentes farmacéuticos, es decir, que tienen misma dosis, forma farmacéutica, misma sal y con la misma cantidad de principio activo. Y finalmente, los estudios de bioequivalencia lo que permiten es garantizar que si un paciente cambia de una marca comercial, esto no va a afectar en cuestión de su efecto y seguridad. Pero ¿cómo nosotros establecemos la bioequivalencia? Ya les decía que es a través de un estudio que está rigurosamente diseñado y que posteriormente, al hacer las evaluaciones, nosotros vamos a establecer un margen de equivalencia. Es decir, vamos a establecer la máxima diferencia que se permite entre ambos tratamientos, y que esta diferencia en particular en sus parámetros farmacocinéticos no va a tener una escasa relevancia clínica. Nosotros este valor lo conocemos como delta, y a través del estudio de bioequivalencia nosotros vamos a descartar estadísticamente que no exista una diferencia mayor a este margen de equivalencia. Existen diferentes formas de establecer la bioequivalencia. Nosotros vamos a ver únicamente la que usamos en nuestro país y la que marca la NOM 177, que es la bioequivalencia promedio. La bioequivalencia promedio lo que hace es comparar la media, el promedio de la población del medicamento de prueba con respecto al de referencia. Y esa diferencia debe ser menor al margen de bioequivalencia. Según Westlet, en los años 70, estableció que la máxima diferencia entre la biodisponibilidad de dos formulaciones no debe ser mayor al 20%, y eso no va a impactar en su eficacia y seguridad. Entonces, el BE es del 20%. Y bueno, un estudio de bioequivalencia, si ustedes revisan la norma, tiene como 3 fases. La fase clínica, que es donde se encargan de establecer el protocolo clínico y realizar el estudio clínico. La fase analítica, en donde una vez que se obtienen las muestras del estudio clínico y se desarrolla el método analítico, así como que además se valida, se va a cuantificar las muestras de este estudio clínico para establecer la concentración del fármaco. Una vez que conocemos la concentración del fármaco, pues necesitamos comparar esos resultados. Es decir, inicia la fase estadística. La fase estadística también tiene que ver mucho con la parte del protocolo clínico, porque hay que hacer un plan de análisis estadístico previo para poder saber cómo nosotros vamos a hacer ese análisis farmacocinético y estadístico. Estas 3 fases al final se integran para generar un informe final en donde nosotros vamos a presentar la evidencia sobre si existe o que una bioequivalencia o no en las formulaciones que estamos analizando.
Una parte crítica importante en la fase clínica es el diseño del estudio, porque de aquí depende cómo nosotros vamos a comparar estos resultados. Si se revisa la NOM 137, en el numeral 8, 8.4 habla específicamente de los tipos de estudios que podemos utilizar en la bioequivalencia. El clásico, el que todos utilizamos, o la mayoría, es el cruzado, que habla del numeral 8.47. Y es el que vamos a revisar y es el que realizaron en la práctica. Pero también es importante considerar que existen otros diseños alternativos que dependen de las características de nuestra formulación. Más bien, la característica de la formulación y del fármaco podemos utilizarlo. Como por ejemplo, fármacos con vida media muy larga, más de 24 horas. Lo que nos importa es la primera fase, que es la absorción. Podemos truncar el muestreo. A veces también fármacos con ciertas características, también por ejemplo, una vida media muy, pero muy larga, que hacer un diseño cruzado, ahorita vamos a ver, tenemos que esperar un periodo de lavado, y como estos fármacos de vida media muy larga, podemos tener un periodo de lavado de hasta 5 o 6 meses, pues sería imposible hacerlo cruzado. Entonces, está el paralelo. Fármacos muy variables, y están los replicados, etcétera. Todos estos ya lo van a ver más de detalle en teoría. Pero bueno, nos vamos a enfocar a los cruzados, que es el que nosotros utilizamos. Los diseños cruzados, como ven aquí está esquematizado, nosotros tenemos un grupo de personas que cumplen con ciertos criterios de inclusión. Y estas personas tienen, se les asignó, se les explicó cómo se va a hacer realizar el estudio y firmaron su consentimiento para participar en este estudio. Recuerden que un estudio clínico tiene la característica que es aleatorizado para asignar los tratamientos. Entonces, este grupo de personas se aleatorizan en dos tipos de secuencias. La secuencia 1 y la secuencia 2. Y recuerden que un diseño cruzado también se caracteriza por tener 2 periodos, el periodo 1 y el periodo 2. Y bueno, ¿qué va a pasar en la secuencia 1? Este grupo de personas se les va a dar el tratamiento A, que es el tratamiento de referencia, en el primer periodo. Mientras que al grupo 2, en ese primer periodo, se les da el tratamiento B, que es el medicamento genérico, el de prueba. Se hace la medición. Después de la medición, se va a esperar un periodo de lavado para garantizar que en las personas, en los sujetos de investigación, eliminen todo el medicamento. Este periodo de lavado corresponde a 7 vidas medias. ¿Por qué? Porque este mismo grupo de personas, en un segundo periodo, van a recibir el tratamiento complementario, es decir, que al grupo 1, que primero tuvo el medicamento de referencia, en el periodo 2, ahora va a recibir el medicamento de prueba. Es decir, estos sujetos serían como sus propios control. Y al igual al grupo 2, primero que tenía el de medicamento de prueba, va después, posteriormente, a recibir el medicamento de referencia. Y se obtienen las muestras para hacer la segunda medición. Esto diseño es muy utilizado porque ahora lo que vamos a comparar en los tratamientos va a ser en el mismo sujeto. Entonces, algunas otras, eso permite que se reduzca el número de tamaño de muestra y además va a hacer que la variación sea mucho menor. Es decir, vamos a eliminar la variación entre sujetos y solo va a quedar la variación intrasujeto. ¿Por qué es importante tener consciente este diseño? Porque nosotros cuando hacemos el análisis estadístico, vamos primero a considerar el modelo estadístico. Este es un modelo estadístico lineal
que representa el diseño experimental para el análisis de los datos, considerando, recuerden que Y es nuestra variable farmacocinéticas. Si hubiera sido si hubiéramos nosotros usado plasma, nuestras variables farmacocinéticas sería ese max o varía bajo la curva. Pero como usamos muestras urinarias, nuestra YIJK es la cantidad máxima excretada y que corresponde a X o infinito. Entonces, recuerden que nosotros, nuestra variable, nuestra respuesta, va a ser igual a la media de la población, ¿sí? El valor verdadero, más los factores, ¿sí? Que están relacionados con nuestro diseño. Es decir, uno de los factores importantes es la secuencia, a veces también denominado grupo u orden de administración. También tenemos que esta secuencia, ¿sí? Se le asigna a ciertos sujetos. Entonces también hay que considerar el efecto de los sujetos anidados en la secuencia de administración, que en realidad aquí se denomina variabilidad intersujeto o residual intersujeto. También consideramos los periodos o fase. Entonces hay que considerar el efecto de esos diferentes periodos donde se administraron los diferentes tratamientos. La formulación, ¿sí? También aquí F representa la formulación, la cual se administró en cada periodo, ¿sí? Y finalmente siempre queda un error residual, que es el error intrasujeto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a considerar, ¿sí?, cómo estos factores contribuyen a nuestra respuesta. Esperamos que por el diseño y por las características que controlamos todas las variables, tratamos de controlarlas, pues no van a contribuir en mayor medida a nuestra respuesta. Recuerden, nosotros tenemos 3 parámetros fijos, ¿sí?, que es la secuencia, el periodo y la formulación. Pero también tenemos dos parámetros que son aleatorios, ¿sí?, que es el sujeto anidado en secuencia y el error residual. Entonces nosotros tenemos que ver si estos factores contribuyeron a la variabilidad de nuestra respuesta. ¿Qué prueba estadística nos permite comparar o establecer las fuentes de variación? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? ¿Nadie? ¿Es el promedio y la desviación estándar? No, hay una prueba estadística que nos puede identificar fuentes de variación. ¿ANOVA o...? ¿ANOVA? Sí, el ANOVA. Nosotros tenemos el ANOVA. Recuerden, una ANOVA, ¿sí?, nos permite identificar fuentes de variación, y nosotros estamos viendo aquí en este modelo estadístico que tenemos varios factores. Y estos factores, ¿cómo van a contribuir a la respuesta? Entonces, ustedes me dieron o me proporcionaron una base de datos, que tuve algunos problemas con la base de datos, Angie, porque creo que estaba mal capturada. Tuve que tomar lo que aparece en el manual y luego ahí tratar de poner cuál era el medicamento de prueba, cuál era el medicamento de referencia. Como en su base, en su Excel, no decía realmente qué era referencia y qué era prueba, yo supuse que siguieron el manual. ¿Sí? Entonces tuve que reordenar la base de datos. Sí, eso es importante, por eso que tienen que ser ordenados, chavos. Pero bueno, afortunadamente la doctora lo pudo resolver. Gracias. Sí, ahorita les voy a enseñar su base de datos, porque pues ahora sí, si me equivoqué o se equivocaron ustedes, pues ya no sé. Soy ilógico el resultado que obtuve, pero bueno. Ok.
¿Ya ven la base de datos? Ya. 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 Tenían que ordenarlos por sujeto, por producto. Ustedes le pusieron A, B, A, B, no, tenía que ser tal como aparece en el manual. 1, 2, 1, 2, cogiendo 1, el medicamento de prueba y 2 es de referencia. La secuencia del periodo. Nosotros usamos un programa estadístico que ya es bien difícil utilizar, cosa adquirido, porque es un programa estadístico libre, pero realmente las pruebas, los programas estadísticos que se utilizan para bioequivalencia, pues la mayoría son comerciales, pues está muy restringido. Entonces, ese programa estadístico ya no corre en computadoras más recientes. Tuve que usar una computadora muy viejita y esa computadora no se conecta a internet. Entonces, bueno, ese programa, es un paquete de R, entonces, que nos pide que incluyamos los parámetros farmacocinéticos. En este caso, ustedes usaron X o infinito, nada más que este programa está diseñado para meter tanto Cmax allá abajo la curva de Cerrate y cero infinito, por eso tuve yo que rellenar 3 veces las columnas con sus mismos valores y el logaritmo de esos parámetros. Entonces lo corrí en ese programa, ¿sí? Y al correrlo en ese programa me hizo el análisis estadístico y me arrojó la ANOVA, ¿sí? De ese estudio. Entonces, yo le di a la doctora Angélica la salida de ese programa estadístico, ¿sí? Que yo se los acomodé ya ahorita en esta presentación, pero realmente la salida es esta. Sí, aquí está, lo realicé. Vean, necesito una versión de R de 3.5, si no ya no corre, y ahorita el R creo que ya está en 4. Entonces, por eso tuve que usar una computadora viejita. Y aquí está su base de datos, ¿sí? Hace el promedio por secuencia, por periodo y por formulación. Y saca arroja la ANOVA de las variables. Por ejemplo, yo les decía que metí 3 columnas, aunque aquí dice Cmax, realmente cada columna era X o infinito. Entonces nos vamos a ir hasta donde está el logaritmo natural, ¿sí? De esas variables, porque como se requiere hacer una transformación logarítmica, necesitamos, aquí está, ¿no? Solamente la ANOVA, que es con una transformación logarítmica, inclusive la norma le dice que los datos deben ser transformados logarítmicamente. Y bueno, otra cosa que también pasó es que tenían desbalanceado su diseño. Perdieron 2 sujetos. Y está desbalanceado se queda desbalanceada la secuencia. Creo que una secuencia tiene más sujetos que otra. Entonces, cuando se desbalancean los diseños, tenemos que usar el ANOVA tipo 2, 3, ¿sí? Porque hace un ajuste en los grados de libertad. Entonces, aquí está la salida y está el del periodo, formulación, sujeto anidado en secuencia. ¿Qué es lo que les presento acá? Sí, entonces vean, en la salida y viene todo. Ustedes tienen que buscar los resultados. Yo aquí ya se los puse de acuerdo a las tablas, ¿sí? Del manual. Entonces tenemos periodo, secuencia, formulación, sujeto anidado en secuencia y el error residual. ¿Sí se acuerdan cómo se concluye en una ANOVA? ¿No? Si era mayor a 0.
Bueno, nosotros en realidad lo que nos interesa es que si en algún momento el periodo y la secuencia afectaron nuestra variable de respuesta. La formulación no nos importa porque en el ANOVA nosotros establecemos igualdad. Y se acuerdan que yo les decía, bueno, es imposible en un estudio de equivalencia esperar que dos formulaciones sean iguales. Eso no podría ser. Por eso establecemos un margen de equivalencia. Entonces, para concluir, en función de la formulación, no podemos usar el ANOVA para concluir, ¿sí? No podemos hacer, entonces, pues eso no nos interesa. Tampoco nos interesa el sujeto anidado en secuencia, ¿sí? Los dos factores que nosotros estamos interesados en saber si contribuyeron o modificaron nuestra respuesta, nuestra variable de respuesta, es periodo y secuencia. Recuerden que de la ANOVA nosotros podemos establecer dos hipótesis, la nula y la alterna. La nula siempre está relacionada de igualdad, es decir, el periodo 1, el promedio de mis valores de mi respuesta del periodo 1 es igual al periodo 2, y lo mismo en secuencia. El promedio de mi respuesta en la secuencia 1 es igual al promedio de mi secuencia 2. Si no hubo, o si esta fuente de variación no afectó mi respuesta, pues esta es la que nosotros esperamos que aprobemos. ¿Por qué? Porque la hipótesis alterna dice que el promedio de mi respuesta del periodo 1 es diferente a mi promedio de mi respuesta del periodo 2. Y de la secuencia, lo mismo, el promedio de mi respuesta de la secuencia 1 es diferente a mi promedio de secuencia 2. Y eso quiere decir que durante el periodo de la secuencia, algo hizo que nuestra respuesta cambiara. Entonces, eso también puede afectar a la hora de hacer la comparación entre las formulaciones. Si se acuerdan, la regla de decisión para concluir si rechazo o apruebo una es en función de la significancia. Si P es menor a 0.05, ¿se acuerdan que siempre se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula? Pero yo les decía, a nosotros nos interesa, por lo que nosotros esperamos, que controlamos todas las fuentes de variación, que se hizo el diseño bajo las mismas condiciones, es aprobar la hipótesis nula. Entonces nosotros esperamos que P sea mayor a 0.05 para concluir que no hay efecto ni periodo ni secuencia. Entonces, estos datos tienen que aparecer en la tabla 9 y aquí está en la significancia. ¿Me pueden indicar, a ver, vamos a ver. Evelyn, ¿estás ahí? Evelyn. Ay, sí, profesora. Bueno, en base a lo que acabo de decir, ¿existe efecto periodo? Revisa la significancia, Evelyn. Aquí está la significancia. Sí, pues es que es mayor, entonces supongo que no habría. Exacto. No supones, no existe efecto periodo. Es decir, que el promedio de mi respuesta del periodo 1 es igual al promedio de mi respuesta en el periodo 2. Es decir, que el periodo no causa ningún cambio en nuestra respuesta. A veces les puede dar un efecto significativo. Y esto puede ser causado en donde puede deberse en que en los dos periodos, por ejemplo, si fueran niveles plasmáticos,
En algunos de los periodos fue más alto que otro. Esto puede deberse, por ejemplo, a igualdad de raza, a condiciones del medio ambiente, etcétera. Pero como nosotros dimos, tanto el periodo 1 como en el periodo 2, ambas formulaciones, pues en teoría al final no va a afectar en la conclusión de la bioequivalencia. Sin embargo, hay que considerar e investigar porque tenemos ese efecto significativo. Muy bien, ahora vamos con el efecto secuencia. José Ángel. José Ángel, ¿dónde andas? Ok, pues escríbele entonces ahí. ¿Hay o no efecto? ¿Existe o no existe efecto? Aquí está la significancia. No, no hay efecto. Exacto. Es mayor a 0.5. Igual puede ver en ocasiones que existe efecto secuencia. Este efecto mide las diferencias entre los grupos definidos por su secuencia. A veces tiene poca importancia en la interpretación de datos y es absorbido por el término sujeto anidado en secuencia. Lo que nos dice es que hay diferencia en el promedio entre la secuencia 1 y la secuencia 2. Igual no produce sesgo en la bioequivalencia. Sin embargo, hay que revisar o establecer si no existe un efecto desigual, que le llaman el efecto carryover. Y esto es contrastar un efecto de acarreamiento que se manifiesta con distintas intensidades para ambas formulaciones. Ese sí puede afectar la bioequivalencia, pero es bien difícil con este tipo de pruebas demostrarlo. Entonces, la forma más sencilla, por ejemplo, en Estados Unidos sí se pide que se haga una prueba adicional en el ANOVA, que es el efecto carryover, que aparece en la salida de Ver. Por ejemplo, la norma en la guía de la EMA y en nuestro país no aparece esa prueba, pero algo que sí nos piden es que verifiquemos que se revise las muestras predosis. ¿Se acuerdan que ustedes tomaron una muestra antes de administrar el tratamiento? Principalmente las muestras predosis del periodo 2, que se supone que si yo espero mi tiempo de lavado adecuado, en las muestras predosis del periodo 2, no tendría que aparecer la señal analítica de nuestro fármaco. Y si aparece, y esta señal analítica es mayor al 20%, ya no me acuerdo, que con respecto al límite inferior de cuantificación, tendríamos que no incluir ese sujeto de investigación en el análisis estadístico. Entonces, hay que revisar las muestras predosis. Y ahí pues nosotros contrastamos y demostramos que no hay efecto acarreo. Entonces, dudas sobre esta prueba previa que tenemos que hacer. Esta es una prueba previa, nada más nos indica las condiciones en las cuales nosotros vamos a hacer la comparación de las formulaciones. ¿Todo está claro, muchachos? Bueno, hay que completar la tabla 9, ¿no? Ya la completaron, saquen de captura de pantalla. Sí, porque eso ya debe de estar en sus resultados de su manual. Entonces, ¿no hay dudas? Sí, no.
No, no están? Ok, bueno. Muy bien. Entonces, una vez que hicimos análisis de varianza, lo que sigue ahora sí es comparar las formulaciones, es decir, establecer la biodisponibilidad relativa. Aquí nosotros lo que vamos a comparar es la forma farmacéutica de prueba con respecto a la forma farmacéutica de referencia. Es decir, nosotros vamos a establecer el cociente que nos va a permitir medir el porcentaje del fármaco que se absorbe intacto hasta circulación sistémica del medicamento de prueba en relación con lo que se absorbe a partir de una formulación de referencia. Y aquí está la fórmula para establecer la biodisponibilidad relativa. Y eso lo hacen en la tabla 7. En la tabla 7 se les pide que colocan los valores del producto de referencia y del producto de prueba. ¿Sí? Aquí tenemos al final el promedio. Vemos que hay una muy alta variación más en el medicamento de referencia que en el de prueba. Pero eso pues no, en este momento pues solo es la parte descriptiva. Se establece el cociente, ¿sí? Que es la biodisponibilidad relativa, y podemos establecerlo en porcentaje o así como lo tenemos. Yo estoy aquí sacando este cociente, lo que estoy haciendo es comparando entre el medicamento de prueba, y estoy comparando lo que se tendría que obtener con respecto al medicamento de referencia. ¿Qué cociente esperaríamos de forma ideal? ¿Qué valor de cociente esperaríamos si fueran idénticos? 1. Exacto, 1. Pero, les decía, es muy difícil que tengamos valores así tan idénticos. Vamos a tener valores cercanos a 1 o alrededor de 1. Vemos aquí, por ejemplo, que en algunos, por ejemplo, el sujeto 8, sí está muy cercano a 1. Pero ¿qué vemos? En la mayoría de los sujetos, ¿sí? Hay valores muy altos, principalmente en el medicamento de prueba. Vean, por ejemplo, el sujeto 4, su cociente de 2.57. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Pues nos dice, ¿qué pasó? Que hay mucha diferencia. Aparte, estamos viendo que está absorbiendo más del doble, ¿sí? De lo que tenía que haber absorbido con respecto al medicamento de referencia. ¿Sí? Aquí el cociente, pues nosotros en la biodisponibilidad relativa, pues nos está dando, pues, qué tanto se está absorbiendo con respecto al medicamento de referencia. Pero también, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, lo que me interesa es conocer qué tan diferente es un medicamento con respecto al otro. Por eso tenemos el logaritmo del cociente, que se acuerdan que aquí pues lo que esperamos es que el valor más cercano sea 0. Entonces, pues estamos viendo que sí existe una gran diferencia entre el medicamento de prueba con respecto al de referencia. Y vean, aquí el promedio, ¿sí? De todas las observaciones es de 1.2 y este valor está muy alejado de 0. Esto se puede ver o apreciar mejor si hacemos los histogramas, en donde nosotros esperaríamos que la mayoría de mis valores se fueran hacia el valor esperado que fuera 1 o hacia el valor esperado si fuera logaritmo de 0. Y aquí pues ya desde el principio, pues aquí nosotros ya estamos viendo que posiblemente nuestros medicamentos no van a ser bioequivalentes, pero no puedo concluir eso con esta tabla. Entonces, esta tabla también la tienen que reportar, es la tabla 7. Y bueno, pues esa es fácil, ustedes la pueden hacer. Para eso, y como les decía, yo aquí me supongo, pero tengo que hacer las pruebas de bioequivalencia. Y para concluir en torno a la bioequivalencia, se nos pide que calculemos el intervalo de bioequivalencia, porque pues aquí tengo el promedio, ¿no? Aquí.
pues se acuerdan que yo establecí un margen de bioequivalencia. Es decir, yo espero que mis valores estén dentro de un rango más o menos del 20%. Y para eso, pues puedo construir un intervalo de bioequivalencia. ¿Se acuerdan que los intervalos también son pruebas de inferencia estadística que nos permiten pues llegar a conclusiones? Entonces, yo decía que Wesley estableció que si yo tengo una diferencia con respecto al medicamento de referencia de más o menos 20%, pues esto no va a tener ninguna relevancia clínica. Entonces yo espero que mi cociente esté entre 80 y 120. Pero recuerden que yo hice un ajuste porque transformé logarítmicamente. Hay razones clínicas, estadísticas y farmacocinéticas para hacer la transformación logarítmica. Y en el apéndice normativo C de la norma 177 se los explica. La estadística es porque estas pruebas que estoy aplicando son pruebas paramétricas y yo necesito que se tenga una distribución normal y una homocedaticidad de varianza. Una homocedaticidad, es decir, que las variables varianzas sean comparables. Entonces, como yo sí, casi siempre los parámetros farmacocinéticos no cumplen con este supuesto, pues transformarlo logarítmicamente ya los puedo hacer que cumplan. Clínica, yo les decía, pues sí saco la biodisponibilidad relativa, pero en la parte clínica nosotros nos interesa qué diferente es el medicamento de prueba con respecto al medicamento de referencia. O sea, al transformar logarítmicamente el cociente, pues ya puedo conocer esa diferencia. Y farmacocinética es más larga la explicación, pero al final cuando calculamos los parámetros farmacocinéticos, yo necesito tener todos mis, tendría que tener, al comparar los parámetros farmacocinéticos en términos aditivos no multiplicativos. Y cuando se hace esa transformación, pues lo puedo hacer. Entonces, por eso nosotros, pero al hacer el ajuste de transformación logarítmica, el intervalo de confianza se ajusta a 80 a 125. Entonces voy a calcular la diferencia y de ese cociente, a transformarlo logarítmicamente, pues sale de ese cociente, se vuelve una diferencia y se expresa en porcentaje. Comúnmente, ¿sí? Los criterios de aceptación es que mis valores estén entre 80 y 125. ¿Sí? Eso es lo que yo, como nos dice la NOM 177. En la NOM 177 dice que podemos ajustar el intervalo de confianza de la CMAX si tenemos fármacos altamente variables. No les dice exactamente cuál es el ajuste, pero por ejemplo, si es del 30%, por ejemplo, en la bibliografía dice cuando hay un coeficiente de variación mayor al 30%, se puede ampliar el intervalo de CMAX de 75 a 133. Pero bueno, en nuestro caso, el fármaco que estamos usando es normal, no tiene una alta variabilidad entre sujeto. Entonces, vamos a utilizar este criterio. Existe otra prueba que también nos pide la NOM 137, que es en torno a una prueba en torno a la hipótesis, un ensayo de hipótesis acerca del intervalo de confianza, que es la prueba doblete de Schurman. Y lo que se hace es establecer una prueba de T con respecto al límite inferior y al límite superior, considerando, ¿sí? Estas dos hipótesis. Por ejemplo, para la hipótesis nula, ¿sí? Acuérdense que esta es una prueba de equivalencia. Hacemos, o se indica que el límite inferior es menor a 0.80, quiere decir que está fuera de lo que nos consideramos nosotros bioequivalentes, y que el límite superior está por arriba de 1.25. Es decir, la hipótesis nula está en función de la no bioequivalencia.
Y la alternativa está en función de la bioequivalencia, es decir, el límite inferior es igual, menor o igual a 0.80, digo mayor o igual a 0.80 y el límite superior menor o igual a 1.25. Entonces, igual, recuerden, se concluye a favor de la bioequivalencia si la significancia es menor a 0.05. ¿Sí? Entonces, también se nos pide esta prueba. En la salida de programa, compartir, tengo aquí. Aquí dice las pruebas de bioequivalencia. Les digo que una secuencia está desbalanceada. Tienen 6 sujetos y otra 4. ¿Sí? Y aquí está ese resultado, el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza y el valor de P del límite inferior y el valor de P del límite superior. Entonces, esto es lo que nos arroja. Vean que el límite inferior es de 89 y el límite superior de 156. Y aquí está el valor de P del límite inferior de 0.02 que nos da y del límite superior que nos da de 0.30. Entonces, en base a estos resultados, ¿qué concluyen, chicos? A ver, ¿quién? Vamos a ver. ¿Ay, Saúl? ¿Dónde andas, Saúl? Pues que por lo menos en el intervalo inferior cumple y pues en el intervalo mayor no cumple, entonces pues no hay equivalencia. ¿Sí? Bueno, bioequivalencia. No, las formulaciones no son bioequivalentes, porque el límite superior está por arriba de 125. ¿Sí? Es 156. E inclusive esta, pues acá tenemos la prueba de doble T de Schurman, donde la P pues es mayor a 0.05. Entonces, estas dos concluyen lo mismo, no estamos dentro del intervalo, en particular en el límite superior. Entonces, su conclusión sería que los medicamentos no son bioequivalentes. ¿Dudas hasta aquí? Aquí todo bien. Esa tablita la tienen que copiar, ¿sale? También captura de pantalla o... De todas maneras, yo les voy a compartir la salida de ISMA, ¿vale? Y además nos falta verificar un último aspecto estadístico. Es importante, ¿sí?, identificar los valores atípicos o valores extremos, porque en los estudios de bioequivalencia a veces la conclusión se puede ver afectado por la presencia de este tipo de valores. ¿Qué es un valor atípico? Bueno, en el numeral C viene la definición. Es decir, revisen el anexo C, no es numeral, el apéndice C normativo de la NOM 137, donde viene todo. Recording in progress. Aquí, todas mis observaciones siguen una cierta pues respuesta que yo espero, que se supone que es normal. Y aquí yo veo un valor muy diferente a lo que se supone yo debo de obtener. Entonces, se dice que un valor extremo es una observación que proviene de una muestra
pero que su respuesta es tan separada al valor del resto que sugiere que viene de una población diferente o que se tenga errores en la medición. ¿Qué puede dar origen a los datos atípicos? Fallas en el medicamento, puede ser. También, a lo mejor, sujetos que no pertenecen, que pertenecen a subpoblaciones, o inclusive sujetos que no cumplieron con los criterios de inclusión, ¿sí? Aquí está violación de los criterios de exclusión. También puede ser falla en el proceso de desarrollo de la fase clínica, falla en el método analítico, por ejemplo, algún error en la medición, o falla en el análisis estadístico. Entonces, hay que identificar, ¿sí? Si nosotros no cometimos un error, ¿sí? Y que eso puede afectar nuestra conclusión. ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues identificando si en nuestras observaciones que incluimos en el análisis estadísticos existen valores atípicos. La forma más sencilla de calcular valores atípicos es a través de los residuales de la ANOVA. ¿Se acuerdan que este era nuestro modelo que teníamos? Nuestro modelo lineal. Y yo aquí para cada sujeto tengo un valor de respuesta. Entonces, también con este modelo yo puedo calcular el valor predicho, ¿sí? Y inclusive los residuales de ANOVA los saca. Entonces, un residual simplemente es la diferencia entre el valor observado menos el valor predicho. Y además, estos residuales se pueden estudiantizar, ¿sí? Considerando el error residual. Entonces, también el ver nos arroja los valores, los residuales. En la tabla 10 de su manual tienen que incluir los residuales, el residual intrasujeto. Recuerden que nos interesa la intrasujeto porque es el mismo sujeto su propio control. Y aquí simplemente lo que vemos aquí es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho. Y luego se estudiantiza dividiéndolo entre el error, la desviación estándar residual. De acuerdo a la NOM 177, en ese apéndice normativo C, nos dice que nosotros podemos considerar un valor atípico cuando tenemos un residual estudiantizado más menos 2. Si ustedes observan, todos sus valores están dentro de ese valor de más menos 2. Tienen el sujeto 10, el sujeto 3 y el sujeto 4, que son los más altos. Pero en realidad, como lo vemos, no obtienen ningún valor atípico. ¿Dudas sobre esto? ¿Qué pasa si hubieran tenido un valor atípico? Pues hay que hacer una investigación cuál fue la causa. Si fue un error durante la fase clínica, si fue un error en el procesamiento de la muestra, en la parte estadística que a lo mejor no se haya transferido bien los datos, y hay que descartarlo. Si hay evidencia, ¿sí?, que ese realmente es un valor atípico, se tiene que justificar y se puede eliminar del análisis estadístico. Se vuelve a correr y se ve si cambió o no la conclusión. Sí, pero por lo general no se recomienda eliminar observaciones de los sujetos del análisis estadístico. Y de acuerdo a la norma nos dice que tenemos que presentar los dos resultados, con y sin los datos atípicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? También que saquen en captura de pantalla esta tabla, porque también la tienen que reportar. Maestra, en ese caso de los resultados atípicos, ¿puede ser que también el sujeto estuviera enfermo? Sí. Si está enfermo lo tendrían que retirar. Pero aquí pues no les dio ninguno. Es que sí los retiraron. Bueno, por lo menos a uno. ¿El 12?
Pues sí, pero eso fue, a veces pues tú no puedes seguir un proceso, el análisis o con los enfermos, o sea, esos se descartan desde la fase clínica, ¿no? No sería ético incluir dentro de tus observaciones sujetos de investigación con alguna enfermedad. ¿Alguna otra pregunta, Angélica? No sé, chavos, ¿alguna duda de lo que se habló el día de hoy? Estas son algunas referencias que son importantes que ustedes revisen. Es imposible darles toda la información con el tiempo de clases que tenemos, pero sí es importante que vayan leyendo un poco más sobre lo que es la bioequivalencia. Y bueno, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien, chavos? Bueno, hasta donde hemos revisado. Sí, todo bien. Ok. Muy bien, pues entonces, pues si ya no hay- Deja de grabar para que no. Sí, muchas gracias. Ya que me pase la Recording doctora, stopped. me pase la grabación, se las comparto para que la vuelvan a repasar. Y de todas maneras, yo les había solicitado que aunque habíamos platicado ayer justamente lo del apéndice, que lo volvieran a revisar para que pues no hubiese muchísimas dudas el día de hoy. Vamos a continuar nosotros con con la parte de, ya que están las maestras aquí, con la parte del laboratorio que tenemos pendiente, pero no sé, Sandra, ¿nos puedes prestar tu cuenta o hacemos un Teams? ¿La vas a ocupar? Si quieres te paso ya como Ok. host y ya te puedes poner a co-host a alguien. Bueno, sí, está bien.